El mar siempre devuelve lo que toma, pero no siempre lo hace de la misma forma. En mi pueblo, cuando un barco no regresaba, nadie hablaba de tormentas, ni de errores humanos. Bastaba una mirada, un silencio prolongado, y todos entendían lo mismo. El barco había sido llamado. Crecí escuchando la historia del navío fantasma de 300 pies. Una sombra flotante más antigua que nuestras casas, más vieja que los apellidos grabados en el cementerio. Decían que no navegaba, esperaba, y cuando aparecía, el mar quedaba tan quieto que ni los peces se atrevían a moverse. Los viejos aseguraban que su capitán no estaba vivo ni muerto, que su rostro era el de un cadáver conservado por la sal, y que sus ojos seguían buscando tripulantes nuevos, no cuerpos, almas cansadas, hombres que no podían dejar de salir al mar, aunque supieran el precio. Durante años, pensé que solo eran cuentos para asustar a los niños y mantenerlos lejos de la costa al anochecer, hasta que los barcos comenzaron a desaparecer, con nombres que yo conocía, con risas que aún podía recordar, con familias que, como la mía, dependían de la pesca para sobrevivir. El día que el bote de Esteban no volvió, comprendí la verdad más cruel de todas. El navío no secuestra por odio, se alimenta de la necesidad, y el mar, testigo eterno, jamás interviene. Introducción. Si estás escuchando esta historia, dime desde qué ciudad y país nos acompañas, porque lo que voy a contarte no pertenece a un solo lugar. Ocurre en cualquier costa donde el hambre pesa más que el miedo, y donde el mar promete sustento a cambio de algo que nunca revela del todo. Suscríbete al canal y deja tu like ahora, antes de seguir, porque hay historias que no se olvidan, y esta es una de ellas. Soy pescador. Desde que tengo memoria, mi padre lo fue, y el padre de mi padre también. En nuestro pueblo, aprender a remar era tan importante como aprender a caminar. El mar no era solo un oficio, era una condena heredada. La historia del navío fantasma siempre estuvo ahí, flotando entre conversaciones apagadas y miradas nerviosas hacia el horizonte. Nadie la contaba completa. Cada quien conocía un fragmento, un detalle distinto, como si el propio miedo se negara a tomar una forma definida. Decían que el barco aparecía solo de noche, enorme, silencioso, sin luces visibles, que su madera estaba negra, hinchada por siglos de agua salada, que no necesitaba viento, que cuando pasaba cerca de una embarcación pequeña, el mar se volvía espeso, pesado, imposible de atravesar. Pero lo peor no era el barco, lo peor era lo que ocurría después. Los desaparecidos no morían, seguían existiendo. Y yo, aún sabiendo todo eso, seguí saliendo al mar, porque el miedo no llena el estómago de tus hijos. Capítulo 1. El barco que no regresa. El mar estaba demasiado calmo esa mañana. No era una calma buena, de esas que prometen una jornada tranquila y redes llenas. Era una quietud antinatural, espesa, como si el agua estuviera conteniendo la respiración. Los viejos del puerto siempre decían que cuando el mar se comporta así, algo se mueve debajo de él, algo grande, algo que no quiere ser visto. Esteban salió antes del amanecer. Lo vi preparar su bote con la rutina mecánica de quien ha repetido los mismos gestos durante décadas. Revisó el motor, acomodó las redes, tocó la madera del casco como si pidiera permiso. Nunca fue un hombre supersticioso, pero aún así, llevaba siempre una pequeña medalla oxidada colgada en el cuello. Decía que no creía en la protección divina, pero que el mar respetaba a quienes mostraban un mínimo de humildad.
Tenía razones para ser cuidadoso en 2 hijos pequeños. Una esposa cuya tos empeoraba cada invierno. Deudas acumuladas en la tienda del puerto. Esteban no pescaba por ambición, pescaba por necesidad, que es una forma más cruel de obligación. Cuando me saludó desde el bote, levantando la mano con una sonrisa cansada, sentí una incomodidad difícil de explicar. No fue un presentimiento claro, sino una sensación vaga, como cuando uno se da cuenta de que olvidó algo importante, pero no logra recordar. Le devolví el saludo y observé cómo se alejaba su embarcación, recortándose contra el horizonte inmóvil. A medida que avanzaba, el sonido del motor parecía apagarse más rápido de lo normal, como si el aire lo absorbiera. El día transcurrió sin incidentes. Otros barcos regresaron al puerto con capturas modestas. Nadie habló de Esteban. En nuestro pueblo, el mar enseña a no nombrar los miedos antes de tiempo, pero cuando el sol comenzó a caer y el bote de Esteban no apareció, las conversaciones se volvieron más cortas, más tensas. Debe haberse quedado más lejos, dijo alguien. Quizás el motor falló, aventuró otro. Yo no dije nada. Observaba la línea oscura del horizonte, esperando ver una silueta conocida. No apareció. Esa noche casi no dormí. Cada ruido del viento me parecía el motor de un bote acercándose. Cada silencio prolongado se sentía como una confirmación. Al amanecer, el puerto estaba lleno de hombres, con la mirada perdida, fingiendo normalidad, mientras buscaban una respuesta que nadie quería formular. Pasaron 2 días, sin noticia. Al tercero, encontraron la embarcación. La arrastraron lentamente hasta el muelle, como si temieran despertarla. El bote estaba intacto, ni una grieta, ni una tabla fuera de lugar. Las redes estaban limpias, dobladas con un cuidado que no correspondía a un hombre cansado después de una jornada de pesca. El motor funcionaba a la perfección. El timón estaba recto. No había sangre. No había señales de lucha. No había explicación. Solo faltaba Esteban. Su esposa llegó al puerto poco después. No lloró, se limitó a mirar el bote como si esperara que él surgiera de entre las tablas en cualquier momento. Los niños permanecían detrás de ella, en silencio, demasiado pequeños para entender que acababan de convertirse en huérfanos de un hombre que seguía respirando en algún lugar que nadie podía alcanzar. Fue entonces cuando alguien murmuró el nombre que todos evitábamos: el navío. No se dijo en voz alta, pero flotó en el aire como un olor viejo. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda, no porque la historia me fuera desconocida, sino porque empezaba a encajar con demasiada precisión. El navío fantasma no dejaba restos, no destrozaba embarcaciones, no reclamaba cuerpos, se llevaba a los hombres de una forma limpia, casi respetuosa, como si supiera que iba a necesitarlos. Esa noche, al regresar a casa, encontré a mi hijo mayor, sentado junto a la ventana, mirando el mar. ¿Volverá el señor Esteban?, me preguntó sin apartar la vista del agua. No supe qué responder. Decirle la verdad habría sido cruel, mentirle inútil. Me limité a ponerle una mano en el hombro y decirle que el mar a veces tarda en devolver lo que toma. No dormí. Cuando cerré los ojos, el sueño me llevó directo a la cubierta del navío. Lo vi claramente. Medía más de lo que cualquier barco moderno podría justificar. Su madera era oscura, hinchada por siglos de sal y humedad. No tenía luces, pero aún así podía verlo todo. Avanzaba sin cortar el agua, como si flotara sobre algo sólido e invisible. En la cubierta había hombres alineados, inmóviles, con la mirada perdida en el horizonte. Algunos eran jóvenes, otros viejos. Todos vestían ropas gastadas por el trabajo constante. Entre ellos,
Reconocí a Esteban. Su rostro estaba pálido, pero intacto. Cuando me vio, intentó hablar, pero ningún sonido salió de su boca. Detrás de ellos estaba el capitán. Su figura era alta y delgada, como si el tiempo le hubiera extraído todo lo innecesario. Su piel tenía el tono grisáceo de los cuerpos que han pasado demasiado tiempo en el agua, sin llegar a descomponerse. Sus ojos no mostraban ira ni compasión, solo una vigilancia eterna. Cansada, desperté con el corazón acelerado y las manos cubiertas de sal. Literalmente cubiertas. La piel estaba reseca, blanquecina, como si hubiera estado remando durante horas. Los días siguientes fueron peores. Cada vez que salía al puerto, alguien nuevo tenía una historia parecida. Un primo, un vecino, un viejo amigo, que no regresó. Siempre el mismo patrón: embarcaciones intactas, hombres ausentes, silencio incómodo. Nadie dejaba de salir al mar, porque el miedo no paga cuentas, porque el hambre no espera, porque en nuestro pueblo dejar de pescar es aceptar una muerte lenta, distinta, pero igualmente segura. Yo también seguí saliendo. Cada vez que empujaba mi bote hacia el agua, sentía que algo me observaba. Desde más allá del horizonte, no veía nada, pero la sensación era constante, como una mano invisible midiendo mi tamaño, evaluando mi utilidad. Empecé a notar detalles que antes ignoraba. Zonas del mar, donde el agua parecía más oscura. Momentos en los que el sonido desaparecía por completo. Silencios tan profundos que podía escuchar mis propios pensamientos, amplificados por el miedo. Una tarde, mientras recogía las redes, vi algo a lo lejos. No era una forma definida, solo una sombra vertical, inmensa, que no se movía con las olas. Parpadeé, convencido de que era una ilusión provocada por el cansancio. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Regresé al puerto con las redes casi vacías. Esa noche comprendí algo que nadie se atrevía a decir. El navío no aparecía al azar, no se alimentaba de imprudentes ni de curiosos. Elegía a quienes no podían dejar el mar, a quienes estaban atados a él, por necesidad, por herencia, por desesperación. Elegía a hombres como yo. Y mientras me acostaba junto a mi esposa, escuchando su respiración tranquila, supe que la pregunta ya no era si el navío vendría por mí. La pregunta era cuándo. Capítulo 2. Los que siguen trabajando. Después de la sombra que vi en el horizonte, el mar dejó de ser solo una amenaza lejana. Se convirtió en una presencia constante, un peso sobre el pecho que no desaparecía ni siquiera en tierra firme. Caminaba por el pueblo, y todo me parecía provisional, como si las casas, las calles y las personas fueran decorados frágiles destinados a desaparecer en cualquier momento. Los rumores empezaron a multiplicarse. Ya no se hablaba solo de Esteban. Otros nombres se sumaron a la lista silenciosa de los que no regresaron. Julián, que salía siempre con su hermano menor. Mateo, que había prometido que esa sería su última temporada en el mar. Un muchacho joven, casi un niño, que había salido como ayudante para ganar unas monedas extra. Todos compartían el mismo destino: barcos devueltos sin daño, hombres ausentes, familias esperando respuestas que nadie podía dar. Lo más inquietante era que algunos juraban haberlos visto después de su desaparición. Una mujer afirmó reconocer a su esposo en medio de la niebla, de pie sobre algo enorme y oscuro. Un viejo pescador aseguró escuchar la voz de su hijo llamándolo desde mar adentro, con un tono apagado, cansado, como si hablar le costara un esfuerzo insoportable. Nadie confirmaba estas historias, pero nadie las desmentía tampoco. En nuestro pueblo,
El silencio siempre ha sido una forma de aceptación. Yo seguí saliendo a pescar. Cada mañana, al empujar el bote hacia el agua, sentía una resistencia extraña, como si el mar dudara antes de dejarme pasar. A veces el motor tardaba en arrancar. Otras, el viento cambiaba de dirección sin aviso. Pequeñas señales que, por sí solas, no significaban nada, pero juntas, componían un mensaje claro. No estás solo ahí. Fuera. Una madrugada, mientras recogía las redes, vi algo que aún hoy me cuesta describir. No fue el navío completo, sino una parte de Elan, un fragmento imposible, como si el barco existiera a medias en nuestro mundo. Vi una sección de cubierta, elevándose sobre el agua, inmóvil, con figuras humanas caminando lentamente de un lado a otro. Caminaban con movimientos mecánicos, repetitivos, como hombres atrapados en una rutina que no podían cuestionar. Reconocí a uno de ellos. Era Julián. Llevaba la misma ropa con la que había salido el día de su desaparición. Sus manos se movían solas, ajustando una cuerda inexistente, repitiendo una tarea que ya no tenía propósito. Cuando levantó la cabeza y nuestras miradas se cruzaron, sentí un golpe seco en el estómago. Sus ojos estaban vivos, llenos de reconocimiento, llenos de algo peor. Resignación. Intentó decir mi nombre. Lo supe por el movimiento de sus labios, pero el sonido no llegó hasta mí. El fragmento del barco se desvaneció como niebla bajo el sol, y el mar volvió a moverse con normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Regresé al puerto temblando. No conté lo que vi. Entendí que hay verdades que, una vez dichas, no pueden retirarse, y que escuchar ciertas cosas puede ser tan peligroso como vivirlas. Esa noche, soñé de nuevo con el navío, pero esta vez, el sueño fue distinto. No era un observador lejano, estaba a bordo. Caminaba por la cubierta de madera oscura, sintiendo bajo mis pies la vibración constante de un barco que nunca se detenía. A mi alrededor, los tripulantes trabajaban en silencio, limpiaban, ajustaban velas inexistentes, arrastraban cuerdas gastadas que parecían no llevar a ningún sitio. Nadie se quejaba, nadie se detenía. Me acerqué a uno de ellos, un hombre de barba blanca y espalda encorvada. ¿Por qué sigues trabajando?, le pregunté. Me miró con tristeza, como si la respuesta fuera obvia. Porque si dejamos de hacerlo, el barco nos recuerda a quiénes somos, susurró. Y recordar duele más que obedecer. Entonces apareció el capitán. No caminaban, simplemente estaba allí. Su presencia apagaba todo sonido. Sentí su mirada recorrerme de arriba a abajo, evaluándome como se evalúa una herramienta. No habló. No hizo falta. Entendí que aquel barco no navegaba por voluntad propia, sino por la suma de todas las vidas atrapadas en él. Cada tripulante era una tabla más, un clavo más, una cuerda más. Desperté gritando. Los días siguientes confirmé lo que ya temía. Las desapariciones continuaban, y el navío se mostraba con más frecuencia. Algunos pescadores comenzaron a notar cambios en sí mismos. Olvidaban cosas simples. Perdían la noción del tiempo en el mar. Sentían un cansancio que no se iba ni después de dormir. Era como si el barco estuviera probándonos, debilitándonos poco a poco. Una tarde, al volver al puerto, encontré a la esposa de Esteban sentada en el muelle. Miraba el agua con una calma inquietante. Anoche soñé con él, me dijo, sin mirarme. Estaba trabajando en mí, dijo, que no podía volver, que el barco no lo dejaba. No supe qué decir. Solo pude sentarme a su lado y observar el mar, sabiendo que ya no era
un simple escenario, sino una boca abierta, esperando su siguiente bocado. Esa noche, mientras preparaba mis redes para el día siguiente, comprendí algo fundamental. El navío no solo se llevaba a los hombres, nos iba acostumbrando a la idea de perderlos, nos entrenaba para aceptar la ausencia como algo normal, casi necesario. Y yo, pese a todo, seguía saliendo al mar, porque cada vez que pensaba en quedarme en tierra, sentía una presión invisible, empujándome hacia el agua, como si una parte de mí ya perteneciera a ese barco, que aún no me había reclamado por completo. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlo. Sabía que el navío ya conocía mi nombre. Capítulo 3. El día que el mar me habló. El día en que el mar me habló, entendí que ya no era solo un espectador de la maldición, era parte de ella. Todo comenzó con un amanecer distinto. El cielo estaba cubierto por nubes bajas, tan densas que parecía que el mundo terminaba unos metros más allá del muelle. No había viento, pero el aire se sentía pesado, cargado de sal y algo más. Un olor antiguo, parecido al de la madera húmeda, que ha pasado siglos encerrada. Mientras preparaba mi bote, noté que mis manos se movían solas, ajustaban las redes, revisaban los nudos, comprobaban el motor con una precisión que no recordaba haber aprendido. No era nerviosismo, era costumbre, una costumbre que no sentía como mía. Uno de los pescadores más jóvenes se me acercó. ¿No sientes algo raro?, me preguntó en voz baja. Lo miré y supe exactamente a qué se refería. No necesitaba explicarlo. Asentí, sin decir palabra. Él tragó saliva, miró el mar y dio un paso atrás, como si reconsiderara salir ese día. Al final, empujó su bote igual que todos nosotros. El miedo también aprende a obedecer. Me alejé del puerto, sin darme cuenta de cuánto tiempo había pasado. El mar estaba tan liso que reflejaba el cielo gris como un espejo sucio. No se oían gaviotas, no se oían peces, solo el sonido rítmico del motor, hasta que dejó de escucharse. No se apagó, simplemente dejó de oírse. El silencio cayó sobre mí con una violencia invisible. Intenté hablar, gritar, probar si mi voz seguía ahí. Sonaba ahogada, como si el aire se negara a transportar mis palabras. Fue entonces cuando lo sentí, en una vibración profunda, bajo el casco del bote, lenta, constante, como el latido de un corazón gigantesco. No, murmuré, aunque no sabía exactamente a qué me oponía. El agua empezó a oscurecerse alrededor, formando un círculo perfecto. No era una mancha de sombra, era profundidad. Miré hacia abajo y tuve la sensación absurda de que, si seguía observando, vería el fondo del mar retroceder, alejándose, haciéndose infinito. Entonces, el mar habló. No fue una voz como la de un hombre, fue un murmullo que no entró por mis oídos, sino directamente por mis pensamientos. Palabras formadas por recuerdos, por imágenes, por emociones que no eran del todo mía. Sigues viniendo. Caí de rodillas dentro del bote. Sentí un dolor punzante en la cabeza, como si alguien estuviera revisando mi vida, pasando página por página sin pedir permiso. Vi a mi padre enseñándome a remar. Vi a mi madre esperando en la orilla. Vi a mis hijos durmiendo, ajenos a todo. Siempre vuelve. La superficie del agua comenzó a moverse, sin olas. Se abrió lentamente, como una puerta pesada que se desplaza con esfuerzo. Y de ahí emergió el navío. Era más grande de lo que cualquier relato había logrado describir. 300 pies de madera oscura, hinchada, marcada por grietas que parecían cicatrices antiguas. No flotaban, se
sostenía sobre el agua, como si ésta fuera sólida. Bajo su peso no había velas desplegadas, pero aún así avanzaba, lento, inevitable. Sentí que algo dentro de mí se rompía, no de miedo, sino de reconocimiento. La cubierta estaba llena. Hombres de todas las edades trabajaban en silencio. Algunos tenían la piel pálida, casi translúcida. Otros parecían normales, demasiado normales. Sus movimientos eran precisos, repetitivos, desprovistos de voluntad. Entre ellos vi rostros conocidos en demasiado. Vi a Esteban. Vi a Esteban. Estaba remendando una red interminable. Una red que nunca se llenaba y nunca se terminaba. Cuando levantó la vista, sus ojos se clavaron en los míos con desesperación. «No mires al capitán», intentó decirme, pero ya era tarde. El capitán estaba en el centro de la cubierta. No necesitaba destacar. Todo a su alrededor parecía inclinarse hacia él. Su cuerpo era delgado, casi esquelético. La piel gris y reseca se adhería a los huesos como un recuerdo mal conservado. Sus ojos no parpadearon cuando me miró. No había odio en ellos, tampoco hambre, solo una paciencia infinita. Sentí un tirón en el pecho, como si una cuerda invisible se hubiera tensado entre el navío y yo. «¡Todavía no!», dijo el mar dentro de mi cabeza. Pero pronto el agua volvió a cerrarse con suavidad. El navío se alejó, sin provocar una sola ola. El sonido regresó de golpe en el motor. El viento, mi respiración agitada, caía al fondo del bote, empapado en sudor. No sé cuánto tiempo pasó antes de que lograra volver al puerto. Nadie parecía sorprendido de verme pálido, tembloroso. Algunos me miraron con una mezcla de alivio y algo más. Envidia, como si hubiera visto algo que ellos temían y deseaban al mismo tiempo. Esa noche no soñé, no hizo falta. Al día siguiente, los cambios comenzaron a hacerse evidentes. Mis manos sabían qué hacer antes de que yo lo pensara. Mis pies buscaban el mar incluso cuando caminaba por tierra. A veces, mientras hablaba con mi familia, mi mente se iba por segundos enteros, atraída por un sonido inexistente. Empecé a escuchar golpes lejanos. Cuando intentaba dormir, no venían de la costa, venían de adentro, del ritmo constante, del trabajo que nunca se detiene. Comprendí entonces la verdad, que nadie se atrevía a enfrentar en el navío. No solo secuestraba cuerpos, sembraba la pertenencia mucho antes de reclamarla. Nos entrenaba para obedecer, para aceptar, para desear el momento en que dejaríamos de resistir. Y lo peor de todo, una parte de mí empezó a entender a los que ya estaban a bordo, porque allí, en medio del trabajo eterno, el miedo desaparece, solo queda la rutina, y yo ya podía sentirla llamándome. Capítulo 4. La decisión que nunca fue mía. Después del día en que vi al navío de frente, algo se quebró definitivamente. Dentro de mí no fue un miedo súbito, ni una locura evidente. Fue peor una adaptación lenta, silenciosa, como cuando el cuerpo se acostumbra al frío hasta dejar de sentirlo. Seguía viviendo, hablando, trabajando, pero una parte de mí ya estaba en otra parte, caminando sobre una cubierta que nunca tocaba puerto. Intenté resistir. Durante varios días no salí al mar. Fingí una enfermedad. Dije que el motor estaba dañado, que necesitaba reparar las redes. Me quedé en tierra, ayudando a mi esposa con pequeñas tareas, escuchando a mis hijos contarme cosas sin importancia. Sonreía, respondía, pero todo me parecía distante, como si lo observara desde detrás de un vidrio grueso. Por las noches, el problema empeoraba. El silencio de la casa era interrumpido por sonidos que solo yo parecía escuchar. El crujido de la madera
bajo pasos invisibles, el roce áspero de las cuerdas tensándose, un golpeteo rítmico que no provenía de ningún reloj. Mi cuerpo reaccionaba solo. A veces me incorporaba en la cama, con el corazón acelerado, convencido de que había olvidado cumplir con alguna tarea urgente. Mi esposa empezó a notarlo. «Hablas dormido», me dijo una mañana. «Dices palabras raras, como órdenes». No le respondí. ¿Cómo explicarle que incluso dormido sentía que alguien observaba mi rendimiento? En el pueblo, la situación se deterioraba. Cada semana desaparecía alguien más. Ya no se hacían búsquedas, ya no se organizaban rezos colectivos. La gente bajaba la cabeza y seguía adelante, como si el navío fuera una enfermedad crónica, imposible de curar. Algunos pescadores comenzaron a cambiar. Los vi en el muelle, sentados durante horas, mirando el agua sin expresión. Otros regresaban, con los ojos enrojecidos, murmurando frases inconexas sobre trabajo pendiente, sobre turnos que no podían retrasarse. Un hombre aseguró que el mar le había indicado exactamente dónde lanzar las redes, incluso antes de salir de casa. Nadie se sorprendió. Una tarde, el hijo Mayo, de Esteban, se me acercó. Tenía los puños apretados y los ojos demasiado secos para su edad. «Mi padre vino anoche», me dijo. Sentí un nudo en la garganta. «¿Qué quieres decir?» Lo vi desde la orilla. Estaba en un barco grande. No gritó, solo me miró, como si quisiera que yo entendiera algo. No supe qué responder. Me limité a apoyar una mano en su hombro, consciente de que el contacto humano ya no servía como ancla. Esa misma noche, el mar volvió a llamarme. No fue una voz clara, fue una sensación física, una presión constante en el pecho, que aumentaba cada vez que intentaba ignorarla. Me senté en la cama, respirando con dificultad, y comprendí algo aterrador. No era una invitación, era un recordatorio. «Te estás retrasando». Salí de la casa, sin hacer ruido. Caminé hacia el puerto, como un hombre que cumple una obligación desagradable, pero inevitable. Cada paso me resultaba extrañamente familiar, como si ya hubiera recorrido ese camino cientos de veces, en otro contexto. El muelle estaba vacío, el mar completamente inmóvil. Empujé el bote al agua sin pensar. El motor arrancó a la primera. Obediente, mientras me alejaba de la costa, sentí una mezcla de alivio y vergüenza. Alivio por dejar de resistir, vergüenza por no haber podido hacerlo mejor. La niebla apareció rápido, envolviéndolo todo. No veía más allá de unos pocos metros, pero no necesitaba orientación. Mis manos sabían exactamente hacia dónde ir. Entonces, el mar se abrió. El navío emergió con una lentitud solemne, como si el mundo se inclinara para darle espacio. Desde tan cerca, era aún más imponente. Cada tabla parecía saturada de historias, de sudor, de desesperación acumulada. Sentí un dolor punzante en el pecho, no de miedo, sino de pertenencia. La cubierta estaba viva de movimiento. Los tripulantes trabajaban sin pausa. Algunos tenían miradas vacías, otros parecían concentrados, casi satisfechos. Vi a hombres nuevos, recién llegados, todavía luchando contra la comprensión de su destino, y vi a otros tan antiguos que sus rostros se confundían con la madera. El capitán me esperaba. No sonrió, no habló. Extendió una mano huesuda hacia mí. En ese gesto entendí que nunca había tenido una elección real. Todo lo que había vivido, las pérdidas, las visiones, la resistencia inútil, había sido solo el proceso. Aún no logré decir a mi familia. El capitán inclinó levemente la cabeza. No
en negación, en paciencia. Detrás de él, el mar vibró, con una respuesta que no necesitaba palabras. Todo llega a su tiempo. Sentí el tirón otra vez, más fuerte. Mis pies avanzaron solos hasta el borde del bote. Vi mi reflejo en el agua en un hombre cansado, envejecido, antes de tiempo, con los ojos marcados por noches sin descanso. Por un instante, pensé en saltar, en huir, en hacer algo inútilmente heroico. Pero entonces, escuché algo distinto. Risas. Venían de la cubierta, no eran alegres, eran suaves, apagadas, casi aliviadas. Comprendí que no reían por felicidad, sino por la ausencia de elección. Allí, en ese trabajo eterno, ya no había que decidir nada. No había culpa, no había miedo al mañana. Retrocedí. El tirón se aflojó. El capitán bajó la mano. El navío se alejó sin ruido, dejándome solo en un mar que volvió a moverse como si nada hubiera ocurrido. Regresé al puerto antes del amanecer. Me senté en el bote, temblando, con la certeza de que había ganado tiempo y nada más. Esa mañana, abracé a mis hijos con una fuerza que los sorprendió. Miré a mi esposa como si quisiera memorizar cada línea de su rostro. No dije nada. No podía, porque ahora sabía la verdad completa. El navío no se lleva a quienes lo ven, se lleva a quienes ya no pueden vivir en tierra. Y yo estaba cada vez más cerca de convertirme en uno de ellos. Capítulo 5. La última travesía. El final no llegó con una tormenta, ni con un presagio grandioso. Llegó como llegan todas las cosas inevitables, en silencio. Durante días intenté fingir que nada había cambiado. Salía al puerto, reparaba redes que no pensaba usar. Hablaba con otros pescadores, sin escucharlos realmente. Pero el mar ya no me llamaba desde afuera. Ahora lo hacía desde adentro. Cada latido de mi corazón parecía sincronizado con ese ritmo profundo que había sentido bajo el casco del bote. La primera vez, dormía poco cuando lo hacía. Soñaba despierto. Veía tareas que no entendía del todo, pero que sabía cómo realizar. Mis manos se cerraban solas, como si sujetaran cuerdas invisibles. Mis pies buscaban equilibrio sobre una cubierta que no estaba allí todavía. Una noche, mi hijo menor me despertó. «Papá», susurró, «¿te vas a ir?» Lo miré, confundido. «¿Por qué dices eso?» Se encogió de hombros. «Soñé que estabas en un barco grande». «No, parecías triste». Sentí que algo se rompía de forma definitiva. Lo abracé, con una desesperación que no supe ocultar. En ese momento entendí que el navío ya no necesitaba arrastrarme. Yo estaba soltando las amarras por mi cuenta. Al amanecer, el mar estaba cubierto de niebla. No me despedí. No habría servido de nada. Tomé el bote y me interné en el agua con una calma que me asustó más que el miedo. No había resistencia, no había dudas. Cada movimiento era correcto, exacto, como si lo hubiera ensayado durante años. La niebla se abrió y el navío apareció frente a mí, inmenso, definitivo. No sentí terror, sentí reconocimiento. Subí sin que nadie me ayudara. La cubierta crujió bajo mis pies, aceptándome. Los tripulantes siguieron trabajando, pero algunos levantaron la mirada. Me observaron con una mezcla de comprensión y compasión. Ellos también habían llegado así. El capitán me esperaba. Por primera vez, habló. «Ahora sabes», dijo con una voz seca, gastada por siglos. «Aquí no se olvida. Aquí se continúa». Quise preguntar cuánto tiempo duraría. Quise preguntar si alguna vez terminaría.
pero ya conocía la respuesta. El trabajo empezó antes de que pudiera formular la primera palabra. Tomé una cuerda, luego otra. Ajusté nudos, limpié madera. El cansancio existía, pero no dolía. El recuerdo de mi vida anterior seguía ahí, intacto, como una herida que nunca cicatriza, pero que deja de sangrar. Desde la cubierta vi el puerto a lo lejos, pequeño, insignificante. Vi a mi esposa salir de la casa y mirar el mar. Vi a mis hijos crecer en una sucesión de imágenes rápidas, borrosas, como si el tiempo se acelerara solo para ellos. Quise gritar, no pude. El navío avanzó. Ahora entiendo la verdad completa. No somos prisioneros. Somos el navío. Cada hombre que sube refuerza su madera. Cada recuerdo lo mantiene a flote. Cada tarea evita que el capitán se derrumbe bajo el peso de la eternidad. No hay castigo, no hay redención, solo continuidad. A veces, cuando el mar está demasiado calmo, me acerco a la borda. Veo pequeñas embarcaciones a lo lejos. Veo hombres que salen porque no tienen otra opción. Los observo con una tristeza profunda y con una paciencia que no me pertenece, porque sé que algunos de ellos, tarde o temprano, también subirán, y cuando lo hagan, yo estaré aquí, trabajando, esperando. ENCRRAMINT. El mar sigue tragándose nombres en mi pueblo. Algunos dicen que son tormentas, a otros mala suerte. Yo sé la verdad, pero ya no puedo advertir a nadie. No porque no quiera, sino porque el navío no necesita ser anunciado. Él sabe esperar. Si alguna vez sales al mar y notas que el agua está demasiado quieta, recuerda esto. No todos los barcos buscan destruirte. Algunos solo quieren que continúes lo que otros empezaron. Si te gustan las historias de terror reales y las leyendas más oscuras de nuestra región, suscríbete al canal La Ruta Sombría, donde contamos historias nuevas todos los días, para quienes no temen mirar la oscuridad de frente.